Señores, señoras, perros, gatos, delfines, bienvenidos a otra emisión de La Ruta de la Ballena, que hoy, al igual que en el podcast anterior, me voy a ir por las ramas, un poco menos que en el podcast anterior, pero sí voy a hablar sobre algo que no tiene nada que ver con series ni películas, y tiene que ver más bien con la historia del deporte, o al menos de la selección argentina, en lo que fue la primera Copa del Mundo disputada en Uruguay en 1930. Por supuesto verán que ante este hecho del Mundial del 30 no me quiero quedar callado porque quiero seguir con una línea más o menos cronológica que se rompió en el capítulo anterior cuando me fui al año 72. Ahora bajamos de vuelta a 1930 y probablemente para la próxima emisión vuelva a traerles algo relacionado al cine o a las series, eh, que ya probablemente lo tengo en la cabeza. ¿Por qué hablar del Mundial del 30? Y porque está bueno hablar de fútbol también. Y hay algunas cosas interesantes que sucedieron en este campeonato del mundo, que fue el primer Mundial de fútbol. Antes del 30, la competición máxima de selecciones eran los Juegos Olímpicos. Hoy en día, en los Juegos Olímpicos, las selecciones de fútbol son sub-22 o sub-23. Bueno, en aquel momento era la selección mayor. Y la selección más fuerte del mundo era Uruguay, que venía de ser bicampeona de los Juegos Olímpicos, venciendo en una de esas finales a la propia Argentina. Eh, ¿Qué pasó con Uruguay en el Mundial del 30? En primer lugar, el equipo era más o menos el mismo que ya había ganado las Olimpiadas de 1928. Pero aparte, al ser locales, tenían como un plus. Y aparte también, olvídense del Mundial que conocemos hoy en día o el que vamos a tener en 2026, que va a ser muy distinto a lo que conocemos hoy en día. El Mundial del 30 estaba compuesto solamente por 13 equipos, que iban a ser 14, pero Egipto, que era uno de los países que iba a jugar, no llegó a tiempo. Es una historia hermosa, se tomaron un barco hacia Uruguay para disputar el Mundial y los tipos no llegaron a tiempo, o sea, el campeonato empezó y ellos llegaron después. Imagínate comerte el garrón de venir desde África para disputar un campeonato de fútbol, no sé cuántos tiempo habrán viajado, llegás y no llegás a tiempo y te tenés que volver con las manos vacías porque ni siquiera pudiste competir. Todo esto, esta desprolijidad, por supuesto, podía ocurrir en aquellos momentos donde aparte las selecciones en este mundial, y fue el único en la historia donde no se jugaron eliminatorias, sino que las selecciones iban por invitación. Argentina fue invitado porque era, junto con Uruguay, la más poderosa de Sudamérica. Había ganado muchísimas Copas América, Uruguay también, y después estaba un poquito más abajo Brasil, que se termina de destapar en los años 50. No hubo mascota oficial, como sí habría en otros torneos. Obviamente no había spots publicitarios, como los que estamos acostumbrados cada vez que arranca un mundial. Olvídense del merchandising, de la ceremonia de apertura, de shows, de eventos que sirvieran como preámbulo. No existía nada de eso. Pero sí había una expectativa, porque si bien existía la Eurocopa, existía la Copa América, no existía el Mundial de Selecciones. La mayoría de las camisetas en el campeonato eran de mangas largas y casi todos los arqueros de todos los equipos usaban una boina. Era como algo, no creo que haya sido obligatorio, nunca lo investigué, pero sí me sorprende que en todas las imágenes la gran mayoría de los arqueros tienen boina.
obviamente esa minoría es la que me demuestra que no era obligatorio. Supongo que por el sol los tipos usaban esas boinas. Obviamente Argentina, que siempre fue un país futbolero, ya tenía la expectativa puesta ahí. Los resultados de los partidos se ponían en los diarios. En los diarios se comentaba cómo estaba el equipo, cómo venía entrenando y demás. Así que, obviamente, iban a acompañar al seleccionado argentino en aquel momento. Lo que no expliqué todavía es que el sistema de competencia se componía de 4 grupos. En uno había 4 equipos y en los otros 3 grupos había 3 equipos, clasificando uno por cada zona y disputando la semifinal y posteriormente la final. Argentina le tocó, lamentablemente, el grupo con 4 equipos. Y lamentablemente, las bolas en realidad, porque pasó caminando la fase de grupos ganando sus 3 partidos. El debut de Argentina se da el 15 de julio de 1930. Otra cosa que hay que destacar, no existían cambios, o sea, los 11 que salían a la cancha terminaban el partido los mismos 11. No existía la tarjeta, ni la amarilla ni la roja, existían las faltas, por supuesto, los penales, pero no había tarjetas. Así que los 11 que salían a la cancha no solamente eran los titulares, sino que además estaban obligados a completar el partido. Si alguno se lesionaba a tal punto de no poder seguir jugando, el equipo jugaba con uno menos. Se dice que en el primer partido de Argentina, donde juega contra Francia, se comenta que fue un partido bastante parejo, con varias intervenciones del arquero francés Alex Tepot, que venía con una valla invicta en diversos partidos amistosos que Francia había disputado en Europa, y Argentina fue la selección encargada de romper esa valla, cuando en el segundo tiempo, casi a finales del segundo tiempo, convierte un gol Luis Felipe Monti, un gol de tiro libre que le dio el 1-0 definitivo a la historia de Argentina. El árbitro de este partido era un brasileño de nombre Gilberto de Almeida Rego. Y, dio por terminado el partido 6 minutos antes de lo establecido. 6 minutos antes del minuto 90 el tipo dijo, hasta acá, listo, se terminó. Parece mentira que haya ocurrido esto, así que digamos que tuvimos cierto ayudín, ya desde el primer mundial nos dieron una mano enorme. Pero ¿qué pasó? Hubo una protesta muy grande por parte de los franceses, porque le dijeron, loco, van 84 minutos, ¿dónde están los 6 que faltan? Y entre tanto revuelo y tanta protesta, se tuvo que volver a salir al campo de juego a completar los 6 minutos que quedaban. Historias hermosas que ocurrían en aquellos años de la prehistoria futbolística. Bueno, de cualquier manera, el resultado no se movió. Argentina ganó 1-0 y arrancó ganando su fase de grupos, que hay que recordar que los partidos ganados valían apenas 2 puntos, no como hoy en día que valen 3. Así que arrancó Argentina con el pie derecho. Y hay que decir que le ganó a un buen rival, porque Francia, como dije antes, venía ya invicto en un montón de partidos europeos y seguramente no era un rival bastante fácil, ¿no? Los otros 2 equipos del grupo, Argentina los pasa caminando también. Uno fue México, al que lo goleó 6-3. Como siempre, digamos, toda la vida nos cogimos a los mexicanos en cualquier competencia. ¿Y por qué iba a ser la excepción el Mundial del 30? Y después cerró la fase de grupos Argentina ganándole 3-1 a la selección de Chile. Esto lo clasificó invicto a las semifinales, donde ahí esperaba el seleccionado de Estados Unidos. Dato curioso que Estados Unidos en la historia de los mundiales de fútbol
la única vez que llegó a la semifinal fue en este mundial, en el primero, en el 1930. Nunca más en su historia volvió a alcanzar una posición tan alta. Y Argentina lo hizo verga, lo aplastó 6-1 en este partido. Y se venía la final contra el seleccionado uruguayo. Que el seleccionado uruguayo, por supuesto, era el candidato principal junto con el seleccionado argentino. Algunos de los jugadores argentinos, aparte de Monti, que lo nombré antes, eran Pancho Barallo, era Guillermo Stabile. De estos dos quiero hablar más tarde. También estaba Moreno, Cherro Moreno, goleador histórico de Boca, uno de los máximos goleadores. No sé si Palermo lo superó o si casi lo supera, porque acá se mezcla amateurismo con profesionalismo. Hay que recordar que el fútbol profesional empezó en la Argentina en el 1931, un año después de este mundial, y Moreno venía haciendo los goles de manera previa. De hecho, creo que dije una burrada y me equivoqué de jugador, pero para algo está la internet, mis queridos amigos, porque yo les dije que era el Cherro Moreno y me parece que no. Me parece que estoy completamente equivocado. Era Roberto Cherro, señores, Roberto Cherro. Nada que ver a lo que yo dije. Era Roberto Cherro, uno de los máximos goleadores de la historia de Boca, que fue delantero en este Mundial de 1930. Roberto Cherro, bueno, sepan disculpar el error, pero les dije que quería hablar de otros futbolistas y del primero que quiero hablar es de Monti, Luis Monti, que fue, como dije antes, el primero en hacer un gol en la historia de los mundiales de la selección argentina. De Monti se dice que el tipo, si bien jugaba de lo que sería hoy en día un número 8 en aquel mundial, recordemos que, no lo dije antes, pero en ese mundial las camisetas no tenían número. Entonces solamente se distinguían por posición los jugadores. Y se puede decir que Monti era un habitual número 8, pero que también servía para jugar en cualquier otra posición. O sea, como que podía ocupar varios puestos. Le decían el León Azul, tenía ese apodo, y se dice que era un tipazo. Muchos elogios, muchas cosas positivas de este tipo, que fue campeón del mundo, pero no con Argentina, sino con Italia. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser esto? Bueno, en aquellos años no era como hoy en día, que si jugás para una selección, ya no podés jugar para otra. En aquel momento no había nada de eso, y por más que hubieses jugado un mundial con tu país, podías jugar para otro posteriormente. Monti terminó jugando para Italia en el mundial siguiente, el de 1934, y también en el próximo, en el que continuó a ese, 1938, y en ambos fue campeón del mundo con Italia. O sea que el tipo fue finalista en los 3 primeros mundiales. Finalista 3 veces seguidas de una Copa del Mundo, algo que muy pocos volvieron a conseguir. Caso Ronaldo, por ejemplo, uno de los que se me viene a la cabeza ahora. Y no sé quién más, sinceramente. Pero algún brasilero, seguro. Pero de Argentina, Monti es el único que tiene ese récord en su haber de haber sido finalista del mundo 3 mundiales seguidos. Monti, que había nacido en Buenos Aires en 1901, había empezado su carrera en Huracán, siendo campeón con este equipo en el 1921, todavía por supuesto amateurismo del fútbol argentino, y en el 1922 va a Boca, pero sufre una lesión ahí que finalmente no le permite debutar en el campeonato. Una vez recuperado se va al club del que yo soy hincha, a San Lorenzo de Almagro, y ganó 3 títulos en 5 años. Se dice que era el emblema del equipo, era él, que el mejor jugador del equipo era él. Ganó los campeonatos de 1923, 1924 y 1927. Y además se mantuvo invicto ese equipo
el último, el que va del 26 al 27, se mantuvo invicto durante 47 partidos. Una locura lo que logró este muchacho. Pero como estamos hablando puntualmente de la selección argentina, gracias a lo que rindió en San Lorenzo, es que Monti llega convocado a la selección argentina en 1924 para jugar los primeros amistosos, siendo ya titular en el equipo, y en el 27 sale campeón de América con Argentina. La Copa América se llamaba en aquellos años Campeonato Sudamericano, pero era lo mismo, digamos, era la Copa que hoy sería la Copa América. Esa Copa, la del 27, se jugó en Perú y Argentina fue campeón. Un año después de eso fue el capitán en los Juegos Olímpicos del 1928, que les hablé al principio, que lamentablemente pierde la final contra Uruguay, que ya la había ganado a los Juegos Olímpicos en el 24. Esta clase de enfrentamientos entre argentinos y uruguayos también era muy común en las Copas América, campeonato sudamericano de aquellos años. Entonces eran como las dos potencias, me atrevo a decir, del mundo a nivel futbolístico, no solamente de este continente. Pero bueno, a partir de ese momento Monti ya estaba dejando su huella en la historia del seleccionado argentino. Cuando para 1930 ya se empieza a jugar la Copa del Mundo, algo que no dije anteriormente tampoco, es que la Copa del Mundo no era la misma copa que vemos hoy en día. Era un trofeo que no parece que esté muy bueno, pero bueno, en aquellos años era el trofeo que te daban por ser campeón del mundo. O sea que Uruguay realmente nunca levantó la Copa del Mundo que hoy conocemos. Levantó esta, la primera, que después se repitió en el 50, cuando volvió a ser campeón del mundo. Y Argentina nunca la levantó, esta copa, la original, digamos. No la pudo levantar porque le tocó perder contra los uruguayos. Otra cosa a tener en cuenta es que muy pocas selecciones europeas hubo en el campeonato del 30. Justamente por eso quizás Estados Unidos, como dije anteriormente, llegó tan lejos. Cuesta creer que si hubiese jugado, qué sé yo, más selecciones de Europa importantes, quizás Estados Unidos no llegaba tan lejos. Pero creo que Argentina y Uruguay de cualquier manera iban a llegar lejos porque, como dije recién, eran potencias en ese momento a nivel mundial. Monti tuvo un desempeño bastante positivo desde el primer partido, siendo el autor del gol, pero hay una historia relacionada a la final del Mundial, cuando Argentina llega a jugar contra Uruguay. Argentina se va al descanso ganando 2-1 y en el segundo tiempo Uruguay lo da vuelta al partido y gana 4-2. Gardel, que los uruguayos dicen que es uruguayo y los argentinos dicen que es argentino, y en realidad Gardel nació en Francia y hizo toda su carrera en Argentina. Pero más allá de todo eso, Gardel fue al vestuario de los uruguayos y de los argentinos a interpretar unos tangos con su guitarra criolla momentos antes de comenzar el partido. Un dato hermoso, ¿no? Anecdótico de color. Pero lo que sí se dice también es que los uruguayos, no los futbolistas, sino un grupo de, entre comillas, barra bravas, porque no existían, supongo yo, los barra bravas todavía, apretaron al seleccionado argentino en el vestuario y les dijeron que vayan para atrás en el segundo tiempo o se iba a pudrir todo. Esto es un mito, un rumor, una historia que circuló con el paso del tiempo y se dice que Monti fue uno de los que mejor acató esa orden, que arrugó, que se cagó y que fue para atrás en el segundo tiempo. Y uno de los que dice eso es, bueno, no lo dijo tan puntualmente, pero como que dio a entender que Monti no puso todo, fue Barallo, el 9 de Argentina, el delantero, que
en una nota que le da a a Alejandro Fabri. Si la buscan en YouTube está la entrevista. Barallo, que ya tenía 90 años cuando hizo esa entrevista, hoy en día falleció, dice que hasta ese momento todavía le dolía esa derrota de la final del mundo, y habla de Monti y dice que cada vez que los uruguayos se caían, perdía tiempo ayudándolos a levantarse y demás. Eh, Barallo nunca pudo superar perder esa final. Cuando Fabri le pregunta si quisiera retroceder el tiempo a un partido puntual, obviamente eligió ese, porque dijo que Argentina había terminado el primer tiempo dominando al equipo uruguayo y que a causa de ese apriete, bueno, termina pasando lo peor para el seleccionado argentino y Uruguay sale campeón del mundo. Por supuesto, todo esto forma parte de los mitos y leyendas del fútbol, pero es una linda anécdota. En palabras de Monti, para una entrevista que dio a la revista El Gráfico hace muchos años, Monti dice, respecto al partido de la final: tuve mucho miedo cuando jugué ese partido porque me amenazaron con matarme a mí y a mi madre. Estaba tan aterrado que ni pensé que estaba jugando al fútbol. Lamentablemente perjudiqué a mis compañeros. O sea que ahí, en palabras suyas, está diciendo básicamente: sí, tuve que ir para atrás porque si no mi vieja era boleta. Se dice también, otra cosa que me olvidé de contar, que él mismo había pedido no jugar la final. O sea que las amenazas probablemente ya venían desde antes del entretiempo, antes del partido probablemente. Y aún así lo hicieron jugar igual. Y bueno, la consecuencia fue la peor, porque el campeón del mundo fue Uruguay. La prensa después del Mundial del 30 se había ensañado con Monti. Yo supongo que habrá sido como un Verón en la antigüedad. El mismo problema que tuvimos acá con Verón, recordarán los que tenemos más de 30, recordarán, en el Mundial 2002, cuando quedó en evidencia que el hijo de remil puta fue para atrás contra Inglaterra y contra Suecia. Pero más allá de todo eso, a Monti probablemente le pasó lo mismo, porque la prensa lo mató después del Mundial, lo consideraron el máximo responsable de la derrota y, y bueno, lo acusaron de haber ido para atrás con Uruguay. En ese momento, Monti, vapuleado por sus compañeros, por la prensa, por el país, imagínense si pesará tanto el fútbol en nuestro país, en la Argentina, que ya en esa época podían llegar a matar, metafóricamente hablando, a un tipo por un partido, ¿no? Sea como sea, Monti vio la salida cuando le llega una oferta para irse a jugar a la Juventus de Italia y aprovechó el tipo. Si bien eran tiempos del amateurismo, se estaba gestando como un periodo de transición por debajo de la mesa en la cual algunos futbolistas ya cobraban sueldos. Esto lo explica mucho mejor Alejandro Fabri en sus columnas deportivas en sus programas, que es un tipo que obviamente sabe mucho más y lo deja bien claro que el amateurismo en realidad estaba medio impuesto como nombre, pero que ya había equipos donde se pagaban sueldos, o sea que ya el profesionalismo en cierto modo ya estaba ahí nomás. Eh, y bueno, Monti era un jugador que estando en San Lorenzo cobraba un sueldo, pero aparte tenía que laburar, porque no le alcanzaba para vivir, no era como hoy en día el fútbol, claramente. Trabajaba en la Municipalidad de Buenos Aires y un año después del Mundial, en 1931, se va a jugar a la Juventus. Hay que mencionar que cuando llega a la Juventus ya tenía 30 años, no era un pendejo. Pero también era bastante habitual que los futbolistas jugaran o salieran de sus equipos a edades avanzadas, no como hoy que se van a los 22, o en River está el caso de Mastantuono que se fue a los 17. Pero en aquellos años, en los años 30, las transferencias que había era ya con jugadores
muchas veces bastante creciditos. El Monti es que se va a la Juventus, vuelve a lesionarse otra vez, muchas veces, y tuvo que entrenarse para ponerse en forma muchísimo tiempo, dejando que pasaran un montón de partidos del campeonato italiano, y cuando se recupera y se mete de lleno en el equipo, resulta clave en el funcionamiento del mismo y ganó 4 Scudettos de la Serie A, que son los campeonatos desde la temporada de 30-31 hasta la 34-35, aparte de haber ganado una Copa Italia en el 1938. Pero lo más importante de Monti a nivel profesional fue haber ganado el Mundial de 1934, cuando entra al equipo italiano, que él entra al equipo italiano por el programa de nacionalización forzada que lo impulsa Benito Mussolini para potenciar a la selección italiana, donde la idea principal consistía en convertir en oriundos a los extranjeros destacados, por supuesto, que jugaban en el fútbol italiano. Entonces, de esa forma, la selección italiana iba a tener un equipazo y iba a ser candidato a ser campeón del mundo. Otros argentinos que también jugaron para Italia fueron Raimundo Orsi, Atilio de María, Enrique Guaita, y bueno, aparte también estaba el brasileño Anfilogino Guarisi, entre otros jugadores que después algunos no llegaron a disputar el Mundial, pero sí jugaron partidos previos. Monti, que es lo que nos interesa a nosotros, debutó con Italia en 1932 y rápidamente lo incluyeron como el titular indiscutible dentro de la cancha. Y se dice que el propio Mussolini, hay una anécdota muy copada, que el propio Mussolini, meses antes de que empezara el Mundial, cuando Italia estaba en un proceso de entrenamiento para ir al mismo, dice que Mussolini se presenta y les dice: ustedes van a representar a Italia en el Mundial. Italia era local, organizaba el Mundial. Le dijo a todo el plantel, les dijo, más vale que ganen, o de lo contrario, y llevándose un dedo al cuello, hizo un gesto, como que se estaba cortando la cabeza, amenazándolos básicamente de muerte, o ganan el Mundial o son boletas todos, es lo que les quiso decir. Dicen que la frase fue: no sé cómo lo harán, pero Italia debe ganar este campeonato. Así que bueno, obligado Monti en cierto modo a jugar por campeonar, lo que no se le había dado con la selección argentina se le termina dando con Italia y termina saliendo campeona del mundo la selección italiana, que bueno, ya para esta época a Monti, que ya lo apodaban antes como el León Azul, ahora le decían también el Terror, porque dentro del campo de juego representaba ser terrorífico para los adversarios. Dice que Monti en el Mundial 34 destacó mucho más que en el Mundial del 30, pero que le costó arrancar los primeros partidos cometiendo muchas faltas, muchos full, y que después se termina acomodando. Se dice también que en las horas previas a la final de este Mundial, que Italia le gana a Checoslovaquia, la final, Mussolini volvió a aparecer en la concentración italiana y el mensaje una vez más fue breve pero contundente. Les dijo: señores, si los checos son correctos, seremos correctos. Pero si nos quieren ganar de prepotentes, el italiano debe dar el golpe y el adversario debe caer. Buena suerte para mañana y no se olviden de mi promesa. La promesa era en realidad la amenaza que les había dicho previamente a que empezara el Mundial. Y también había sido incluida esa amenaza en un telegrama que decía victoria o muerte. Un hijo de puta sensacional, Mussolini, ¿qué querés que te diga? Bueno, la final, como les dije antes, Italia-Checoslovaquia, termina con victoria para Italia y Monti siguió jugando en la selección italiana hasta terminado el año 38. Y en la Juventus siguió jugando también hasta el año 39,
ese año comienza la Segunda Guerra Mundial y la Serie A, que es el campeonato italiano, se suspendió por tiempo indeterminado. Así que ahí Monti anuncia su retiro como futbolista y empieza una breve etapa como entrenador. Dirigió un montón de equipos italianos, uno peor que el otro, y en el 47 pega la vuelta para Buenos Aires, para la Argentina, para ser director técnico de Huracán. Ahí no le va muy bien, se pelea con los dirigentes y lo terminan echando. Así que transcurrió después de eso los últimos años de su vida preso de una memoria que fue gloriosa, vaya que lo fue, pero no le quedó mucho más que eso. Y Monti fallecería a los 82 años en el año 1983. Pero bueno, es un referente de una época brillante del fútbol sudamericano y siempre será recordado por haber jugado 3 mundiales seguidos llegando a finales, ¿no? Este es el caso de Monti. Y paso rápidamente al segundo futbolista del que les quiero hablar, que es Francisco Barallo, apodado Pancho, Pancho Barallo, que tenía 19 años cuando se jugó el Mundial del 30, fue el único Mundial que jugó con la selección argentina, porque en el 34, en el siguiente Mundial, no se repitió plantel, digamos. Fue otro plantel, mucho más amateur todavía que el del 30. Esa por ahí es una historia para otro día, pero en el 1934 Argentina llevó jugadores que ni siquiera eran profesionales, si bien el profesionalismo para ese entonces tenía 3 años de vida. Pero bueno, Barallo, de cualquier manera, siguió jugando en la selección argentina en otras competencias, llegó incluso a ser campeón de América también. Y obviamente que si vos lo analizás hoy en día, donde el mercado de pases despierta pasión y con el paso de las temporadas, con hinchadas que van quedando más o menos conformes con los jugadores que traen sus equipos, a veces terminan agradecidos, otras veces no. La devoción, ¿no?, a los distintos ídolos queridos de un club muchas veces está atada a su lealtad. Un caso que se me viene a la memoria es el de Mauro Zárate, por ejemplo, cuando se fue a Boca después de dejar Vélez. Qué sé yo, o cuando Messi salió del Barcelona para irse a Francia. Y hay un montón de otros ejemplos más, ¿no? Y después están los casos como ahora el reciente de Di María, que vuelve a Rosario Central. Pero trasladado todo este mundo de los traspasos al pasado del fútbol, Pancho Barallo, que vivió 100 años Barallo, y obviamente 100 años son más que suficientes para tener algo que contar. Barallo empezó a jugar en Gimnasia de La Plata, de hecho era hincha de Gimnasia de La Plata, lo decía siempre, y o sea, nunca dejó de profesar su amor por Gimnasia, si bien después se terminó convirtiendo en ídolo de Boca. La única vez que Gimnasia ganó un campeonato, digamos, por puntos, por un torneo largo, lo que se llama torneo largo, fue en el amateurismo y con Barallo como figura, y fue en el 1929. Obviamente, después en el 94, Gimnasia gana la Copa Centenario, que no sé si se considera un título oficial o no, pero son las únicas 2 competencias que ganó en toda su historia Gimnasia. Y teniendo en cuenta que la Copa Centenario está en discusión si vale realmente como oficial o no, ponele que no valga, el único título que tiene Gimnasia entonces es el del 29 y es gracias en gran parte a Pancho Barallo. Por lo tanto, este tipo, Barallo, es uno de los máximos ídolos de la historia de Gimnasia. Antes de Gimnasia jugaba en un club barrial, ya de pibito. Había nacido creo que en el 1910, más o menos porque en el Mundial del 30 todavía no había cumplido los 20, andaba por ahí. Y jugaba en un club de barrio que se llamaba 12 de octubre, que ahí es donde lo ven los directivos de aquellos años del amateurismo,
directivo que podía ser cualquier persona, básicamente, de Gimnasia, y lo llevaron a probar suerte en las juveniles de Gimnasia, y después de jugar muy pocos partidos en las distintas categorías, sube a la primera, que tampoco había tantas categorías como hoy que tenés novena, prenovena, infantiles, preinfantiles, octava, séptima. No, en aquellos años era primera división y después tenías la reserva y una tercera categoría donde entraban los juveniles. Bueno, Barallo saltó de una categoría a la otra y llegó rápidamente a Gimnasia. Hizo 29 goles en 64 partidos y bueno, fue parte clave de aquel equipo que ganó el campeonato del 29. Campeonato donde llega empatado con Boca en la última fecha a nivel de puntos. Y se enfrentan Gimnasia y Boca, por lo cual el ganador era campeón. El partido se jugó en la cancha de River. Y bueno, Gimnasia gana 2-1. Gracias en parte a este torneo, Barallo va al Mundial del 30. Y bueno, fue uno de los mejores jugadores de Argentina en el Mundial del 30. Siguió jugando en Gimnasia después unos meses hasta que le llega la oferta de Boca. Barallo va a Boca y al principio estaba todo mal con la gente de Gimnasia porque no querían que su máximo ídolo se pasara a uno de los 5 grandes. Y mucho menos lo iban a querer cuando se enfrentó Boca contra Gimnasia, siendo este uno de los primeros partidos de Barallo en Boca, bien digo. Boca le gana 5-0 a Gimnasia y Barallo mete 4 de esos goles y aparte Boca se termina consagrando campeón. Así que bueno, la gente de Gimnasia quedó bastante dolida con Pancho Barallo a causa de esto y la gente de Boca lo empezó a amar. Se dice que la transferencia de Barallo a Boca era de 8.000 pesos de aquella época, ¿no? Estamos hablando de 1930, 1931. Y aparte le daban 800 pesos cada mes. Barallo en varias entrevistas dijo que en Gimnasia de La Plata le pagaban 10 pesos por partido. Y así y todo, no se quería ir a Boca, pero se dice que fue por su familia que le dijeron, anda, no seas boludo, que, que ahí vas a tener un mejor futuro. Y bueno, fue por la presión de los padres que Barallo terminó yendo a Boca, pero la pasó muy bien y terminó siendo ídolo también. A lo largo de su vida y hasta su fallecimiento, en el 2010, Barallo nunca perdió oportunidad de expresar esto que les decía al principio, ¿no? El cariño por Gimnasia de La Plata, el saberse hincha de Gimnasia de La Plata y al mismo tiempo la gratitud con la gente de Boca. Porque realmente fue un ídolo en ambas instituciones en una época donde el fútbol no era tan marketinero y tan sucio como lo es hoy en día. Por eso yo creo que a esta clase de tipos hay que reivindicarlos constantemente, porque también hicieron mucho por la gloria del fútbol argentino. De hecho, Barallo también estuvo en el plantel que ganó la Copa América de 1937. Y probablemente hubiera estado también en el Mundial del 38 si no fuera porque Argentina decidió no participar de ese Mundial, ni siquiera de la eliminatoria, por estar enojado con la FIFA Argentina de que le dieran la sede a Francia cuando Argentina esperaba que nos la dieran a los argentinos. Como se la dieron a Francia, Argentina se ofendió y dijo, listo, no jugamos más los mundiales. Y no jugó más mundiales hasta el 58, ni siquiera participaba de la eliminatoria. Son decisiones absurdas y estúpidas que uno no entiende del fútbol argentino. ¿Por qué? Porque si Argentina hubiese jugado el Mundial del 38, Barallo probablemente hubiese viajado y habría tenido una chance para ser campeón del mundo, una nueva chance para ser campeón del mundo. Sin embargo, bueno, no se pudo dar. Y ya para ir cerrando,
les quiero hablar de el último jugador del cual quería hablar especialmente, que también estuvo en el Mundial del 30, era el capitán del seleccionado argentino en ese Mundial, y aparte su vida estuvo muy ligada al seleccionado argentino, y para mí este tipo debería ser muchísimo más valorado y recordado de lo que es, y ahora les voy a explicar por qué. Primero, para ponernos en contexto, estoy hablando de Guillermo Stabile. No solamente fue el goleador del Mundial de 1930, también había sido campeón con Huracán y había ido a jugar a Italia, donde jugó a la Liga de Italia, donde jugó en el Genoa y en el Napoli. De ahí se fue a Francia a jugar al Estrella Roja de París, pero después, cuando se retiró, fue técnico de la selección argentina durante casi 20 años, porque arranca su mandato en el 1939, sigue hasta el 58 y después vuelve un breve tiempo en el 60. Si solamente hubiese sido esto, sería un montón, sí, pero aparte ganó 7 títulos como técnico del seleccionado argentino, 6 Copas América y un torneo panamericano. El torneo panamericano era un torneo que ahí tampoco había selección sub-22, sub-23, no, era la mayor. La mayor jugaba la Copa América y los Juegos Panamericanos. No existía distinción entre juveniles y mayores. Y el tipo ganó 7 títulos con la selección argentina. ¿Por qué debería ser más valorado de lo que es? Porque es el único, o mejor dicho, es el que más títulos ganó como técnico de la selección argentina y del mundo creo que también. A nivel selecciones creo que nadie ganó tantos títulos como él. Entonces es inmenso lo que logró este tipo. Es uno de los protagonistas de la historia del fútbol nacional, pero también internacional. Y en Argentina no se habla de él. No se habla porque no salió campeón del mundo, porque pasó hace mucho, pero no es fácil ganar 7 títulos. Después podemos discutir, obviamente, era otro fútbol, otra época. La Copa América no se le daba tanta importancia, pero y Argentina estaba acostumbrada también a ser campeón de América, pero eso no quita la validez de lo logrado, porque no es fácil salir campeón una vez, imagínate 6, y aparte meter un séptimo título, ¿no? Eh, Después podemos entrar en la discusión, por supuesto que si vamos a hablar de comparaciones, técnicamente Stabile es más grande que Basile. La selección de Basile, que también ganó varios títulos, ganó 4 títulos, 2 Copas América, la Copa Raifat del 92 y la Copa Artemio Franchi también, que vendría a ser la finalísima, que conocemos hoy en día como la finalísima. Son 4 títulos en total. Stabile ganó 7, entonces en ese sentido lo pasa. Pero bueno, lo de Basile fue impresionante también por los 33 partidos invicto y demás. Y a su vez, ninguno de los dos, ni Stabile ni Basile, está a la altura de Bilardo, Menotti y mucho menos de Scaloni, que yo creo que los superó a todos, porque Scaloni es el único que ha logrado ganar tanto el Mundial como la Copa América. Bilardo fue campeón del mundo, pero no ganó la Copa América, Menotti lo mismo, y Stabile se cansó de ganar la Copa América, pero no pudo ganar el Mundial. Ahora bien, otro detalle fundamental. ¿Saben cuántos mundiales dirigió Stabile? Uno. Porque Argentina, por este enojo con FIFA, no jugaba los mundiales. Entonces en el 50 y en el 54 Argentina no compitió, no fue a participar y recién volvió a disputar eliminatorias en el 58, clasificando al mundial y bueno, quedando afuera rápidamente en primera ronda, viniendo de ser campeón de América en el 57 y siendo campeón nuevamente de América en el 59. Pero no se pudo dar la victoria esperada del Mundial. Obviamente que queda esa mancha que decir, bueno, dirigió un Mundial y se volvió en primera ronda, comiéndonos aparte 6 goles contra Checoslovaquia. No era la Checoslovaquia hoy en día no existe más, hoy está República Checa,
pero la Checoslovaquia de la década del 50 era una potencia realmente. Habían perdido una final del mundo ya mucho antes en el 34 contra Italia y después volvió a perder otra en el 62 contra Brasil. Nunca más volvió a llegar a una final, pero en aquellos años era una selección poderosa. Entonces comerte 6 contra Checoslovaquia en aquellos años, más si vos eras una selección que nunca había sido campeona del mundo, podía pasar. Sin embargo, es injusto esto, porque si Argentina hubiese jugado el Mundial del 54, se dice que probablemente, obviamente es incomprobable, ¿no? Pero habría sido candidato al título, porque la cantidad de grandes jugadores que tenía el seleccionado en ese momento le podrían haber dado un título. Podría haber ido Di Stéfano, Sívori, se podría haber armado un equipazo, y por esta estupidez que hizo Argentina de enojarse con FIFA, no se jugó ese mundial para los argentinos. Mundial que terminó ganando Alemania contra la selección de Hungría. Pero bueno, además de la exitosa carrera de Stabile con la selección argentina, mientras dirigía a la selección argentina, en paralelo, dirigió a varios clubes importantes. Tuvo 3 etapas en Huracán y después también dirigió a Racing Club, donde además fue campeón 3 años consecutivos. O sea que no estamos hablando de un tipo improvisado, de un tipo que era buen técnico y nada más. No, era un tipo que dirigía y salía campeón. Tricampeón con Racing, 6 Copas América con Argentina. Y sin embargo, nadie habla de Guillermo Stabile cuando debería hablarse todo el día de este tipo. Porque es muy valedero lo que logró, muy valioso. Así que nada, me parecía importante cerrar con, con alguien como Stabile, que no solo fue el máximo goleador del Mundial del 30, sino que tuvo una carrera brillante como entrenador. Por supuesto que en la mesa de los grandes tiene que estar su silla, tiene que estar junto a Basile, Basile un escalón por debajo de él, si somos justos, Bilardo, Menotti y el más grande Scaloni, ¿no? Y Bilardo es mucho más grande que Menotti también, porque Menotti está bien, salió campeón del mundo, pero Bilardo salió campeón del mundo en un país que no es el nuestro, de visitante. Y aparte llegó a una final en el 90, donde Argentina pierde la final del 90 con un penal inventado, y le sacó jugo a las piedras Bilardo en ese mundial, porque el equipo estaba diezmado, Maradona jugó lesionado todo el campeonato, y aún así fue clave para llegar a la final. Y el equipo no estaba muy preparado realmente. De hecho, clasifica a Argentina en el 90 como mejor tercero, cosa que hoy no existe más en el fútbol eso. Pero en el Mundial del 90 vos podías entrar como mejor tercero en la fase de grupos. Si se hubiese jugado con las reglas de hoy en día, Argentina hubiese quedado eliminado en primera ronda. Le ganó de pedo a Brasil con el gol del Cani y el pase del Diego, y después gana por penales contra Yugoslavia y después contra Italia. Fue un milagro lo que logró Bilardo con la selección. Entonces, para mí tiene mucho más mérito que Menotti, incluso. Pero bueno, Scaloni sigue siendo lo más grande que hay, por esto que les digo. Es el único que ganó en los dos ámbitos, y aparte lo ganó 2 veces en el caso de la Copa América. Es bicampeón de América y es campeón del mundo, y todavía lo tenemos como técnico, y ojalá que nos dé otro título más en el Mundial del 2026. Pero si eso no ocurre, nadie le va a reprochar nada a Scaloni porque nos ha dado todo. Así que bueno, con esto cierro hoy la transmisión. Hoy fue algo distinto. Ya para la próxima estoy pensando en hablar, bueno, no lo quiero decir ahora, pero voy a hablar sobre 3 personajes de los años 30 y posteriores que hicieron reír a mucha gente y que me interesa hablar sobre ellos. Pero eso será en la próxima entrega de La Ruta de la Ballena. Espero que
quien haya escuchado esto lo haya disfrutado y probablemente haya habido algún error en algún dato, pero bueno, son cosas que a veces me pasan. Les mando un gran abrazo y nos vemos y nos escuchamos la próxima.